Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hoy estoy demasiado emocionada porque este episodio marca el inicio de una serie muy especial. Durante las próximas semanas voy a estar compartiendo testimonios de mi familia en México. Así que estén súper pendientes porque cada 8 días va a salir un capítulo nuevo con historias que de verdad glorifican a Dios. Y para abrir esta serie tengo a alguien muy importante, mi cuñado. En este episodio Jason nos comparte cómo llegó realmente a los pies de Cristo. Desde pequeño creció en la iglesia, pero durante su adolescencia su corazón se fue alejando de Dios. Pero hubo un punto decisivo, lo van a escuchar en el testimonio, donde Jason hace una oración que cambió su vida para siempre. Él le dijo a Dios: en este momento necesito que me digas si tú existes. Y si existes, voy a entregarte mi corazón por el resto de mi vida. Y ahí justo en ese momento Dios le respondió de una manera sobrenatural. Jason entendió que Dios lo estaba escuchando, que sí existe, y desde ese día tomó la decisión de entregarle su vida por completo. Es un testimonio poderoso que muestra lo que significa tener un compromiso real, personal y genuino con Dios. Y ahora sí, vamos con el testimonio de Jason. Jason, pues bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien. Bien, pues para contarles un poquito, estoy acá en México. Nuestra familia nos hizo la bienvenida a todos los que vinimos a visitar a mis suegros y aquí estoy con mi cuñado. Aproveché estar acá en México para entrevistar a toda mi familia porque pues tienen tremendos testimonios, pero bueno, sin más preámbulo, Jaso, cuéntanos un poquito de ti. Muy bien, pues yo soy Jaciel Yosabad Ambris Vadillo. Como está muy difícil mi nombre, pues me dicen Jaso o Jaso, como guste. Y pues tengo 36 años, soy originario de Pachuca y pues sí, actualmente me dedico o estoy en la administración de una empresa. Uh-huh. Y en ratos libres intentar hacer ejercicio, que mi cuerpo no me represente, pero intentar hacer un poco de ejercicio, la iglesia y básicamente. Muy bien, vamos a empezar con tu testimonio y básicamente tú nos vas a hablar acerca de todo tu proceso de cómo hoy crees en Dios, sí. ¿Cierto? Naciste en una cuna cristiana y desde ahí empieza. Sí, pues mira, mis papás son cristianos, mis abuelitos eran cristianos y eran cristianos activos en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Mis papás también, desde que yo soy pequeño, todo el tiempo sirviendo a Dios, en toda la semana la vivíamos en la iglesia. Uh-huh. Y pues yo nací ahí, ¿no? Entonces soy el de en medio de 3 hermanos. Uh-huh. Y pues nos la vivíamos en la iglesia. Entonces yo nazco sabiendo que dentro de mi vida está la iglesia, tiene que estar la iglesia, ¿no? O sea, puede estar en la escuela, trabajando, lo que sea, pero la iglesia tiene que ir como de cajón. Uh-huh. Entonces, pues todo bien. De hecho, yo recuerdo que tenía la parte espiritual me funcionaba muy bien. O sea, podía hablar con Dios y recuerdo tener algunas caminatas y yo ir platicando con Dios y eso estaba muy, muy, muy padre. Pero no sé en qué momento, pues yo, como a la edad de los 12 años, pues yo decido como que apartarme, ¿no? de Dios, sin aventarle pedradas a nadie, porque quién sabe quién pueda ver. Yo me juntaba con personas que eran casi 10 años más grandes que yo. Entonces, uh-huh. Yo tenía casi 12 años, 11, 12 años. Y pues con las personas que me juntaba pues tenían 22, entre 20 y 22 años, ¿no? Entonces, pues recuerdo que esa edad fue justo en las vacaciones de pasar de la primaria a la secundaria. Pues me pongo mi primera borrachera, ¿no? Comienzo a tomar y pues de ahí para adelante, ¿no? No me consideraba que fuera una persona como que tomara en exceso, o sea, pues también estaba niño, ¿no? No era como que tuviera al alcance mucho eso. Dentro de lo normal de un chico rebelde o mal, pues tomaba, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, la escuela y eso no era lo mío. Entonces era más el
el relajo, el desgorre, decimos acá, no sé cómo se diga, pero la fiesta, digámoslo así. Y... Pero, o sea, tú dejaste de ir, pero pues igual eras chiquito, o sea, tus papás igual te seguían diciendo, vas a la iglesia, pero ya no creías. Ya no, o sea, fue un proceso, no fue como inmediato, o que hoy me desperté y dije, ya no creo en nada. Creo que ahora estoy recordando, creo que un parteaguas fue que mis papás tomaron la decisión, como cuando yo tenía unos 13 años, 12, 13 años, tomaron la decisión de servir a Dios como de tiempo completo. Entonces ellos renuncian a su trabajo, mis papás renuncian a su trabajo, mi mamá no renuncia como tal, sino que le dan una licencia, se llama, o sea, que le pagaban, pero ella tuvo un año sabático sin trabajar. Entonces ellos se van primero se dedican a la iglesia y luego los mandan a Estados Unidos. Entonces yo digo, no, yo no quiero irme a Estados Unidos, ¿no? Y yo me quedo. Lo único que se llevan es a mi hermana, a tu esposo, a Chaicito. Entonces se lo llevan y yo me quedo. Yo para ese momento, yo ya no estaba bien porque ellos se van como cuando yo tenía 16. Entonces como que fue un proceso, sí me obligaban a ir a la iglesia, o tenía que ir. Aparte ellos se hicieron pastores en una iglesia ahí en el mismo Pachuca. Y yo iba, pero yo recuerdo que yo iba a dormirme, ¿no? O iba porque tenía que ir. Aparte yo comencé a jugar al fútbol semiprofesional, entonces sábados o domingos pues tenía que jugar. Entonces no siempre estaba, pero cuando iba, pues bueno, yo iba más a dormirme, ¿no? Yo recuerdo una hermanita que yo estaba ahí dormido atrás en la iglesia, y ya cuando se acaba la iglesia yo así despierto de que ya acabó, con la banca marcada en la frente. Y me regaña, ¿no? Me dice, ay, tus papás son los pastores, ¿y cómo es posible que un hijo de pastor y no sé qué? Y yo recuerdo que le mencioné, bueno, pues ellos son los pastores, no yo, ¿no? Aparte, pues de la Biblia sí sabía, entonces le dije, la salvación es personal, cada quien decide lo que quiere hacer, ¿no? O sea, malo, pero bien yo bíblico ahí, debatiéndole a la hermanita, ¿no? Entonces, pues no fue un proceso de un día a otro, sino como que fue una secuencia de pasos que me hicieron a mí como enojarme. También recuerdo que un día le dije a mi papá, oye, la decisión de que fueras pastor, que renunciaras a todo, pues es tuya, no mía, porque me tiene que afectar, ¿no? Y porque yo lo sentía que económicamente, pues obviamente tuvimos... Cambió harto. Sí. Claro. Yo, si bien no tenía un coche para mí personalmente, sí mi papá me dejaba un coche, ¿no? En las tardes. Y pues vendieron los coches, la camioneta, hasta mi perro lo regalaron, ¿no? Entonces, yo recuerdo que para yo poder salir a fiestas o algo tenía que salir a cortarle el pasto a los vecinos, lavarles el coche. Nunca se me ha cerrado el mundo, pero sí fue como de yo extendía la mano y había ahí algo. Y ahora pues había que buscarle. Caminaba por toda la ciudad porque pues, era costoso un taxi o el transporte público. Entonces pues a caminarle, ¿no? Y bueno, fue todo un punto hasta que llegué al punto de decir, híjole, creo que el ser cristiano, creo que voy a decir lo que en ese momento pensaba, pero yo recuerdo que muchas veces me hice mis filosofías y yo decía, ser cristiano, creer en Dios es lo que utilizan las personas débiles de mente para poder sobrevivir a sus problemas, ¿no? Es decir, no pueden con un problema y dicen, ya no puedo yo, se lo aviento a una divinidad, ¿no? Que quién es, quién sabe, pero pues es más fácil sobrellevar una situación así, ¿no? Entonces yo decía, no, pues tú puedes, tu mente puede y listo, ¿no? Hay que darle para adelante. Entonces eso para mí era, o llegó a ser para mí esa, la parte de la religión y Dios. Entonces sí fui como un dolorcito de cabeza para mi familia, porque recuerdo que mis papás ya estaban en Estados Unidos, mi hermana ya estaba casada, entonces ella se queda en México, y yo vivía con una abuelita, la mamá de mi papá, pero yo pues de repente le decía a mi hermana, voy con mi abuelita, y a mi abuelita, voy con mi hermana, y así ya nadie sabía dónde estaba. Pero recuerdo una vez que llegué en un estado inconveniente
a mi casa, y la casa que teníamos tenía un pasillo y había 4 puertas, o sea, similares, ¿no? Y una era un baño y las otras 3 eran recámaras. Mi habitación era la del fondo a la izquierda. Y entonces yo me metí en el fondo, una antes de la última, a la izquierda me metí. Entonces me metí y mi hermana me marcaba y yo, déjame dormir, porque estaba yo pues, mal, ¿no? Un borracho, crudo y demás. Y entonces me marcaba y luego empecé a ver que me marcaba mi abuelita, un tío, y así, yo, ¿qué está pasando, no? Entonces me levanto y digo, ¿qué te pasa, no? Y me dice, ay, ¿dónde estás? ¿Qué están buscando? Como me buscó en mi cuarto y yo entré en una habitación que no era, pues ya alarmó a toda la familia. Y bueno, pues después me enteré que pues eso fue también motivo de que le hablaran a mis papás. Dije, oye, tu hijo está rebelde, está perdido. Uh-huh. Y pues ya entonces me fui para Estados Unidos un tiempo. Ahí tú ya tenías 16. Tenía 16 años, más o menos, 16 años. Y me fui para allá, solamente que yo nada más estuve poco tiempo allá. Yo creo que yo estuve entre 3 y 6 meses nada más allá. Y me regresé, según porque en mis pretextos, porque dije, no, me van a regresar un año. ¿Cómo es posible que me regresen un año en la escuela en Estados Unidos? Y no, yo voy más adelantado, ¿no? O sea, la verdad es que yo no troné o sea, no me sacaron de la preparatoria porque tenía un amigo que prácticamente es dueño de la universidad y entonces me ayudó a ir pasando, ¿no? Pero en ese tiempo yo, no, la universidad, ¿qué? ¿No? Entonces, pues me regreso a vivir también yo solo. Claro, o sea, como que tú no querías seguir, no podías hacer esas cosas estando con tus papás. Y menos esa edad, porque allá en Estados Unidos no puedes estar solo a esa edad. Uh-huh. A 16 años, si tú ibas caminando por la calle en horario escolar, te detenían, te dicen, tú tienes aquí, tienes que estar en la escuela. Entonces todo el tiempo después de estar pues viviendo relativamente solo, tenía que estar 24/7 con mis papás a un lado. O sea, ni siquiera podía manejar solo porque era menor de edad allá, entonces tenía que ir con nada. No. Entonces yo lo que buscaba era regresarme, ¿no? Y sí me regresé. Pero pues a lo mismo. Y bueno, no te voy a preguntar de dónde conociste a estas personas, pero cuando dices como yo a los 12 empecé a juntarme con personas 10 años mayor que yo, obviamente estas personas influenciaban no solo las cosas que tú hacías, pero también la manera en la que pensabas, ¿no? Puede ser. Pues mira, eran cristianos, se supone también. Se supone. Sí, o sea, pues creo que, digo, nunca le he echado la culpa a alguien. Yo siempre he creído que las decisiones pues, son de uno. Si bien yo era niño, pues al final fui consciente, ¿no? Pude haber dicho que no y fui consciente, ¿no? Sí, probablemente sí influenciaron en acelerar ciertas cosas que a lo mejor no debieron haber pasado a esa edad, a lo mejor. Pero también creo que pues solo Dios sabe por qué. A lo mejor si me hubieran pasado más grande, no sé si me hubiera arrepentido, por ejemplo, o no sé si le hubiera agarrado más odio a la iglesia, hubiera dicho, a lo mejor no sé, o sea, yo siento que Dios tiene un propósito y por algo pasaron las cosas. De esas personas, pues algunos sí regresaron al camino, otros le batallan. Solo hay uno que sí, él sí se quedó en un no creo en Dios, porque después ellos tuvieron un momento en el cual regresaron a buscar a Dios muy fervientemente. Entonces regresaron a buscar a Dios. Yo recuerdo que en ese momento me empezaron a jalar hacia la iglesia, obviamente, porque pues, era familia, ¿no? Entonces me regresaron y yo empecé a ir a la iglesia y demás, pero no, ya ella no, era como, pues qué padre que ellos iban y también me lo pasaba bien porque allá íbamos a jugar, íbamos a hacer cosas y estaba padre, pero no, como que yo ya no estaba tan así, ¿no? Y bueno, algunos sí siguen, otros no, y pues sí, pero sí. ¿Y en qué momento ya, listo, ya estás perdido? Mal. Pero al mismo tiempo, obviamente a tus papás les dicen, ven, Jaso está como en malos pasos, ¿tienes alguna conversación con ellos? Varias veces, durante la secundaria, mi papá tuvo unas 2, 3 pláticas conmigo, tanto de desempeño en la escuela como en comportamiento, o sea, a mí me querían
correr desde el primer año de la secundaria, que llamadas de atención, reportes, materias reprobadas, o sea, mal, ¿no? Entonces tuvimos varias pláticas. Yo siento, no sé, a lo mejor tocará platicar con ellos, pero yo siento que en un momento, obviamente nunca se dan por vencidos con un hijo, siempre oraban, pero lo intentaron, ¿no? De muchas formas, de hablar conmigo, que oraran por mí. Recuerdo que venían profetas o pastores y me llevaban a ver este congreso, que viene quién sabe quién, y va a estar bien padre. Y algo que me pasaba bien seguido, que para después en el testimonio que me recuerdes, porque se me olvida, es que casi siempre yo me ponía así y decía, pasa al frente, y así mi mamá así, ¿no quieres pasar? Así, ¿no quieres pasar? Y yo, no, te seguro que no quieres pasar. Pero bueno, está bien. Entonces ya iba, y pues yo así como que en la esquinita, no hasta atrás, ¿no? Y pues Dios, ¿verdad? Entonces resultaba que el pastor, profeta, lo que fuera, así ya me veía. El muchacho que está allá aquí el morenazo, todo feo, tráigalo para acá. Y entonces decía, Dios dice que Dios te va a usar y va a hacer. Y decían un montón de cosas y yo, ay Dios, ¿por qué, no? O sea, si ni en ti creo, no sé cómo por qué. Pero así era tiro por viaje, o sea, cada vez que había un evento me decían, y obviamente mi mamá, pues... feliz, amén, sí, obvio. Y pero pues no, yo no. Y cuando ellos regresan a México, yo estaba en la preparatoria, bueno, así se llama, no sé cómo se llama. Sí, antes de entrar a la universidad. Y y yo recuerdo que estaba en la prepa y por andar ahí haciendo cosas que no, un chavo me quería pegar y sacó una chava, una amiga, me dijo, no, es que sabes que era su novio, no, es que sabes que mi novio está bien loco, no sé qué, y el otro día traía un picayelo es como, no cuchillo, pero es una punta, y para picar hielo, para hacerlo cuadritos, entonces no es cuchillo, no tiene filo, pero la punta tiene filo para hacer cachitos los bloques de hielo, ¿no? Y está loco, que traía uno, y luego traes un cinturón con una hebilla muy grande que golpea a las personas. Y entonces, y es muy celoso, y que no sé qué, y yo ahí escuchándola, ¿no? Así, sí. Total que, pues nos viene, ¿no? El novio, entonces y entra como en pánico, y yo era peleonero, ¿no? Entonces, y yo decía, pues no pasa nada, ¿no? Pero me dijo, no, es que de verdad está loco, cuando venga dices que eres mi primo. Y yo, va. Bueno. Y yo, no, pues prima, ¿no? Y ya me presenta con ella, yo, sí, soy su primo, ¿no? Primísimos, ¿no? Y ya, entonces vamos caminando y y ella como que voltea y dice, ahí viene. Y dice, trae algo brilloso. Y entonces ahí me empieza a dar a mí el patatús porque yo dije, o sea, yo me gustaba... Me va a matar. Sí, porque me gustaba pelear, pero pues, con manos, ¿no? Sí, no me va a poner a sacar de aquí. Sí, no con más cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, total que me corretea y pasa ahí todo un relajo allá en media carretera o calles, cruzándonos, y dos amigos de él lo detienen y bueno, ya pasa, ¿no? Y ya vemos más adelante, vemos a su mamá de la chava y ya se van. Y yo pues, regreso por mi coche, o sea, por otro lado, le di como la vuelta a donde estaban y ya me fui, ¿no? Y para mí fue un caso aislado, ¿no? Al otro día, cuando vamos saliendo de la preparatoria, yo salía, fue el último semestre, fue cuando regresé a Estados Unidos, entonces prácticamente iba todo el día a la escuela, ¿no? Entonces salía como a las 7, 8 de la noche y voy saliendo y veo como unos, no sé, entre 10 y 15 personas con sus cinturones ya, con las hebillas afuera y parados justo donde estaba mi coche, ¿no? Y yo, no, ya de aquí soy, aquí morí. Y entonces la chava me dice, ¿no? Y para esto, como ella le avisó a su papá llegó por ella afuera de la prepa, ¿no? Y dijo, súbete. Entonces le abre la puerta y yo me subo, ¿no? Y el señor, no, bájate tú. Y yo, no me bajo. No, usted me lleva a mi casa. Y él dice, no, yo vine por mi hija. No, pues llévesela, pero a mí me lleva, porque esos que están ahí ya me van a pegar por su hija, ¿no? Y total que él que yo me bajara y yo a que no. Y le dije, bueno, vamos a hacer un trato. Pues
vamos caminando y yo como que voy en la camioneta, o sea, yo iba caminando por fuera, y estaban del otro lado de la camioneta, luego la camioneta, y yo entonces yo iba como caminando, como si fuera sentado en la camioneta, pero del otro lado iba caminando, ¿no? Y le digo, pero se va despacio, porque está justamente donde estaba mi coche estacionado, ¿no? Y entonces usted se para y como que se les queda viendo, y yo me meto a mi coche y me voy. Y ya, y entonces, pues no muy convencido del plan. Convencido, pero dice, ahí voy, ¿no? Y yo creo que ahorita que lo pienso, había estado bien chistoso si alguien me hubiera visto cómo iba así simulando que iba a entrar en la camioneta. Ya subo en coche y me voy. Yo creo que esa edad tenía como 16 años, yo creo que tenía 16, 17 años. Y entonces me subo y ya, me voy, ¿no? Y entonces yo paso con uno de mis primos y le digo a mi primo, oye primo, fíjate que ellos me conocen como, me dicen Cachi, ¿no? Y me dicen Cachi, paréntesis, anécdota, mi papá es Nacho y como me parezco muchísimo, mi familia dicen casi Nacho. Entonces Cachi Nacho. Entonces Cachi me dice, ¿no? Entonces me dice, ¿qué onda mi Cachi? Y ya le digo, mira, pasó esto y esto y esto, y pues me quieren pegar y demás. Y y me dice, no te preocupes, mañana yo voy con unos amigos y pues nos damos todos. Ajá. Y le dije, mira, yo no quiero una campal, yo lo único que quiero es, si él tiene un problema conmigo, pues nomás le yo y que quede y listo, ¿no? Según yo, de caballeros, ¿no? Sí, ante todo. Si hay pelea, pues tiene que haber pelea, pero al menos uno, no todos. De caballeros. Y entonces me dice, no, sí, yo paso, ¿a qué hora paso? Ya le dije. Y entonces yo estaba así pensando, dije, bueno, si eso se vuelve una campal es, sí, todo el mundo. Ajá. Y dije, no, va a llegar la policía y voy a aparecer allá le dicen los separos, ¿no? Los separos no es la cárcel, pero es como una... Para jóvenes. No, es una cárcel donde meten como a los que no hacen un delito como tal grave, pero hacen estragos en la calle, no sé, o los borrachitos, o los que están peleando, o sea, como tal no es un delito, pero están alterando el orden público, entonces te meten, son unas cárceles muy pequeñas, ¿no? Y es como antes de una cárcel, y ahí nada más cumples penitencias de 1 a 3 días, o sea, solamente es como para se te baje la borrachera, te calmes o algo y sales. Y entonces yo eso fue la noche, ya llego, duermo todo, y al otro día en la tarde, fui en la mañana en la prepa, regreso en la tarde y dije, no, pues ya se acerca el momento, ¿no? Entonces yo le digo a mi papá, oye papá, pues sabes que tengo un problema, pasó esto y esto, y pues me van a pegar, entonces yo no quiero que me peguen. Ya le dije a mi primo y van a ir. Y se quedó así como, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Y entonces, ¿pero cómo? Y le dije, sí, yo no te estoy diciendo porque si no llego mañana, pues me vais a buscar a la cárcel, a los separos, o pues a la Cruz Roja, ¿no? Uno de los dos lados voy a estar, ¿no? Y si llego, pues ya. Tranquilo. Pues todos salimos victoriosos. El plan funcionó. Mayor si el que esté en nosotros. No, de este tipo no creían. Y entonces me dice, mira, mi papá la verdad es que siempre ha sido como muy sabio, ¿no? Y entonces me dice, mira, tengo varias formas de ayudarte. Me dice, una es, mi papá es ex militar, entonces me dice, una es, tengo amigos que están en la policía, ¿no? Allá en aquel tiempo se llamaban judiciales, ¿no? Son judiciales, puedo hacer que tú me digas quién es y le dan una calentadita, o sea, una golpeadita para que le baje 3 rayitas, ¿no? O es más, puedo ir yo con ellos y decir, o sea, si lo que tú quieres es que haya más gente para que no te golpeen, decir, pues, ustedes nada más, ¿no? Y yo me imagino, ay, papá, sí, va a encontrar a la abuela de descuento diciendo, tranquilos muchachos, nomás ellos, solos. Y sí, ¿no? Entonces él decía, puedo hacer eso. Y decía, pero tengo una tercera opción. Y si no funciona esa tercera opción, hacemos la que tú quieras, ¿eh? La que tú quieras, si te quieres agarrar, yo te apoyo, te chuporra, lo que tú quieras. Y yo, ok. Dice, ¿me dejas orar por ti? Y yo, Tú esperando cualquier sí, y que me va a dar una pistola. Sí, no. Y yo, ok. Y obviamente por dentro de mí está diciendo, pues desde luego que no va a cambiar mi plan, ¿no? Y entonces me dice, mira, vamos a orar por ti. Yo le voy a pedir a Dios. Dios es un Dios milagroso y demás. Y yo, sí. Y me dice, y entonces, cuando yo acabe de orar por ti, vas a ver que esos que te quieren pegar te van a pedir perdón.
Y, ay, sí, me va a pedir perdón a punta de guamazos. Y me dice, y por mañana, dame nada más mañana, por mañana no te lleves el coche, yo voy por ti, tú me hablas a la hora que salgas y yo voy por ti. Porque yo le decía, no, pues es que de aquí a que yo me salga y si me agarran ahí, ya, vale, ¿no? Y yo decía, no, yo paso por ti, enfrentito en la puerta, y yo, ok, yo te marco. Y ya, entonces me quito el coche, ¿no? Entonces, ni me acuerdo en qué me fui, pero llegué a la escuela. Y entonces, pues ya, llega la hora, yo voy saliendo, desde luego no le iba a marcar a mi papá. Yo voy saliendo y veo, tenía rejitas, ¿no? Entonces yo veo que ya ahí a un ladito, como unos 5 metros de la entrada, estaba mi primo como con otros 3 chavos, 3 amigos, ¿no? Y veo en la mera entrada estaba el chavo, ¿no? Con otros 2 o 3 igual. Entonces dije, se armó. Dije, ya, si me agarran entre 3 o 4, o sea, ya no eran el montón que habían sido el día anterior. Ya estaban como pares. Sí, ya como estábamos, parejitos. Ajá. Entonces yo dije, bueno, si en lo que llega a mí, pero no importa, yo me rifo, ¿no? Y entonces yo salgo y eran como escaleras bajando, o sea, bajabas, y él estaba como en la rampa de discapacitados, y entonces me brinca y me cae enfrente, ¿no? Y dije, ya, se armó, ¿no? Y y me dice, se me para, se me queda viendo, me dice, oye, quiero hablar contigo. Y dije, yo contigo no. Dice, no, quiero hablar contigo. Y entonces yo empiezo a temblar, ¿no? Porque dije, está pasando lo que mi papá dijo, ¿no? Y entonces me digo, pero yo contigo no quiero hablar. Y me dice, no, de verdad es que quiero hablar contigo. Y yo sí, pues ¿qué pasó, no? Y me dice, es que ayer me pasó algo muy extraño. Dice, estaba por no sé dónde, no recuerdo, pero en alguna colonia por allá. Y sí, me agarraron unas personas y me quiero calmar porque de hecho me quiero guardar y no sé por qué y demás, pero ya no quiero problemas contigo, de verdad, perdóname, no quiero problemas contigo. Y yo, y aunque estaba diciendo, o sea, en lo que no crees, Dios está actuando, ¿no? Y yo, lejos de decir así o de llorar, ay Dios, sí es cierto, sí existe, yo dije, le empecé a decir, pero ¿por qué me echó? Y ahora yo era el que quería. Tú peléame porque yo vengo preparado. Y entonces, de hecho, mi primo pues, me vio platicando con él y se acerca ahí conmigo y me dice, ¿qué onda, Cachi? ¿Cómo estás? Y yo, bien. Que me está pidiendo perdón. Y me dice, ¿dónde está el chavo? ¿Quién es? ¿Cómo está? Y yo estaba así entre shock y queriendo echar pleitos y demás. Y le digo, pues es que hiciste. Me dice, ¿hiciste? Y le digo, sí. Y entonces el chavo lo volteé a ver y lo pesca a mi primo. Lo empieza a amenazar, ¿no? Sí. Y yo, no, tranquilo, de hecho le vine a pedir perdón, discúlpame, ya no quiero problemas, me pasó algo muy raro, que no sé qué. Y total que ya, pues lo terminamos de pensar, yo estaba así como en shock. Pues total que nos subimos, llevaban un bochito y y nos fuimos y me dijo, ¿qué onda? Vámonos de fiesta. No, ¿sabes qué? Llévame con mi papá. Y me dice, ¿pero a dónde? Está en la iglesia. Y me dice, ¿seguro? Sí, porfa, llévame. Pero vamos a ir a tal. No, llévame ahí, ¿no? Yo en mi mente estaba pues, todo. No, tú estabas en shock. Sí. Y entonces llega el bochito, no sé si lo ubiques, el bochito, ¿sabes cuál es el bochito? Como un Virul, un Volkswagen de los viejitos. Ajá. Que traen un motor atrás y tienen un sonido muy particular. Sí. Muy particular, ¿no? Como moto. Entonces, cuando llegamos ahí, yo que mi papá escuchó el motor, ¿no? Sí. Total que sale, ¿no? Y sale y me ve. Y así como que analizando, trae sangre, rasguños, empolvado o algo. Y no, nada. Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, nada. Y me veía. Y, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Yo, todo bien. Y ya, pues lo saludo a mi primo y todo eso. Bueno, ya nos vemos. Se va. Y entonces me dice, como yo no decía nada, me dice, te pidió perdón, ¿verdad? Y yo, así como que la de cocodrilo, ¿no? Y ya, ese es Dios, que no es que me decía, ¿no? La verdad es que, pues sí, yo que me calmé. Me calmé como 3-4 días y después, pues no, seguí en tus pasos. En mis pasos, pero pues como es algo, como varias circunstancias, pero bueno, después de un tiempo nos movimos ellos se van a abrir una iglesia en Tula, que es una localidad como 1 hora de Pachuca, y la empiezan a abrir de cero, ¿no? Entonces otra vez yo así me entraron como esos corajes. Ellos son tus papás, se devuelven de Estados Unidos y abren iglesia en Tula. Sí, de hecho cuando pasó esto, te acabo de comentar, ya estaban en Pachuca, acaban de regresar.
y a los, no sé, mucho medio año yo creo, se mueven a Tula. Y otra vez yo, porque Tula es una ciudad más pequeña de lo que es Pachuca, ¿no? Pachuca también es pequeño, pero Tula es más pequeño, ¿no? Y yo, pues todos mis amigos, todo lo que yo tenía, pues estaba en Pachuca, ¿no? Y yo otra vez como que le agarraba ese coraje de... Porque otra vez tengo que cambiar mi vida. Y pero bueno, pues yo seguía en lo mío. Recuerdo que alguna vez, pues, no sé por qué, pero yo me iba los fines de semana a Pachuca, aún no recuerdo con qué pretexto, pero yo recuerdo que me fui unos 3-4 veces o más a Pachuca y agarraba la fiesta, y un domingo en la mañana recuerdo que iba regresando a Tula porque tenía que llegar a la iglesia, como que esa era la condición, y yo recuerdo que pues hasta iba medio borrachón a la iglesia, ¿no? Y ya pues estaba, o sea, todavía duré un buen tiempo. Pero en medio de todo eras obediente. Sí, fíjate que algo que nunca me ha gustado hacer a la fecha es discutir en general con nadie, procuro no. Y pelear sí, pero discutir. Sí, pelear sí, a lo mejor sí. Pero discutir, o sea, con mis papás, no, o sea, pues te decían, tienes que estar el domingo acá. Pues ahí estamos. Uh-huh. Sí, o sea, en esa parte no, o sea, si había que ir a la iglesia, iba. Tocaba. ¿No? Pero no es que yo estuviera súper metido, ¿no? Y mi papá, también no sé cómo estuvo, pero abren como un centro de adiestramiento, pues sí, un centro de adiestramiento, y él da clases, se hace maestro. Parece yo tenía un amigo que conocí en el fútbol, que ni él sabía que yo era cristiano o cristino, ni yo sabía que él era también, ¿no? Entonces me lo encuentro en un concierto de Rescate, que es una banda argentina, uh-huh, de como ska. Y lo veo, yo fui no por el concierto, yo fui porque un tío pero tenía equipo de sonido muy grande y rentaba para esos eventos grandes, ¿no? Y le rentó todo el equipo a Rescate. Entonces yo fui porque pues cuando mis papás no estaban, yo trabajaba ahí para tener algo de dinero, entonces cargaba y mi tío me daba dinero. Entonces lo vi ahí, brinqui, caray, tú eres cristiano. Y me dice, ¿tú también? Dije, bueno, yo voy, mi familia es, yo no. Porque mi mamá siempre me decía, tú no digas que eres cristiano, tú di que tus papás son cristianos, porque tú no te comportas. No hagas quedar mal a los cristianos. Y entonces yo dije, pues aquí soy, ¿no? Si le decía eso, ¿no? Mi familia es cristiana, yo no. Después agarramos que íbamos a campamentos cristianos, que a él lo invitaban, ¿sabe qué iglesia? Y estaba media rara la iglesia. Pero bueno, nosotros íbamos nada más que nos sentíamos galanes de balneario, entonces íbamos ahí a conocer a las hermanitas, a decirles si aceptaban a Jesús como su Salvador y a nosotros como su Señor. Bueno, todo mal, ¿no? Pero todo esto, porque este amigo, más bien hasta ese momento conocido o compañero, pero después de que conocimos eso, hicimos un clic porque nos convenía, ¿no? Digamos que comenzó como una conveniencia. Una amistad ahí por conveniencia. Ajá, y después nos volvimos muy, muy, muy buenos amigos, ¿no? Y años después, yo tenía una Golf que él la conocía porque en esa Golf nos íbamos a todos lados de fiesta y metíamos, así era autosardina, ¿no? Metíamos en la cajuela, un chorro montonal de personas y íbamos de fiesta, ¿no? Entonces, la vuelta de los años, un día regresa mi papá y cada que iniciaba como empezaban escuelas o generaciones cada como 3-4 meses y hacían un congreso para iniciar, ¿no? Y entonces arrancaba con ese congreso y un día llega a la casa y me dice, adivina quién se metió a esta generación, ¿sí? Y yo, pues ni idea, ¿no? Y me dice, tu amigo Mato. No manches, sí, ahí está. Y yo, órale. Y dije, no, pues ya mi amigo de fiesta se me acaba de terminar, me fue. ¿no? Dice, ¿no lo quieres ir a ver? Y yo, no. O sea, sí me lo vi todo, pero no, tenía que ir a un congreso, ¿no? Bueno, pues total que me convence y el último día del congreso voy, ¿no? Al congreso. Y mi amigo me da una carta, ¿no? Y se ve medio rarillo, pero dije, pues órale, ¿no? Y ya abro la carta. Y resulta que él cuando entró le hicieron hacer un pacto por alguien que él quisiera que fuera alcanzado por Dios. Y él en el que pensó fue en mí. Y se me hizo chido porque pues era como que él quería cambiar su vida y quería que yo también cambiara mi vida, ¿no? Se me hizo chido y entonces o sea, sí fueron varios sucesos, pero movieron como fibras ahí
a mí. Estuvo el congreso. O sea, la carta decía eso. Sí. Como hice un pacto, quiero que seas el pensador. Ajá. Y muchas gracias, ¿no? O sea, me movió algo, pero delante le dije, gracias, ¿no? Y no le dije, sí, ahorita me meto contigo, no. Total que empieza el congreso y otra vez un profeta viene conmigo y me da una palabra, esa sí la tengo guardada en mi memoria, y me da una palabra así muy fuerte, y yo estaba todo impactado, ¿no? De todo lo que me estaba diciendo, y no porque en ese momento lo creyera, sino en cosas que yo decía, hay un chorro de gente que quiere servirte, Dios, como, ¿por qué no se las das a ellos, no? O sea, yo no quiero estar contigo y me das una palabrota de ese tamaño, ¿por qué no los que sí quieren los servirte? que están allá adelante. Sí, no los háblame a mí. Ajá. Y entonces me dice eso y yo, chido, ¿no? Pero era como varios, ya iban como 2 sucesos, ¿no? Que pasaban. Y entonces ya, ahí mi corazón todavía duro, ¿no? Llego a la casa, teníamos un negocio de hamburguesas con Chais. Y hay una anécdota chistosa que ¿Pero si vendían? Sí, no vendíamos tanto, pero se las comíamos. Nos comíamos y desde ahí tenemos estos callitos felices. No vendíamos tanto, pero mi hermano se llevaba al otro día como su lunch, ¿no? Pero se las mandaba tan chanchas porque sobraba pues mucha carne y pan, que después sus amigos, está bien chida, quiero una. Y empieza el negocio. Empezó el negocio se diversificó muy rápidamente y ahora vendíamos a Celce y lo teníamos que llevar, porque sería como 3 con 4 bolsas de así, y lo teníamos que llevar a la escuela y él levantaba los pedidos y en la mañana hasta que me lo cacharon, le estaba ganando el mercado a la tiendita de la escuela, que me lo reporta, ¿no? Su primer y único reporte, creo, y hasta lo enmarcó ahí en la sala por vender hamburguesas, y él le puso con queso. Entonces, pues bueno, estábamos haciendo las hamburguesas y yo estaba todo pensativo, ¿no? Y ahí en la mesa, era una mesa que teníamos que era como para 10 personas, es como de los grandes, y estaban ahí varios pastores, profetas y estas grados que hay ahí en el cristianismo, ¿no? De personas ahí que yo en aquel momento lo veía como son personas que están más cerca de Dios, ¿no? Entonces en mi mente comenzaba, si bien había estado todo el tiempo en la iglesia, como que en mi mente, no sé, yo decía, ellos están como más cerca de Dios, como que hablan más cercano, no sé, ahí había algo que yo sentía que ellos podían hacer, ¿no? Digo, porque ahora entiendo que no depende de eso, solamente de que tú quieras hablarle a Dios y listo. Claro, es un pensamiento súper religioso, casi que me atrevería a decir que los católicos piensan así, es como está el cura, pues ese cura está cerca de Dios, y por eso el confesionario y todo el tema, ¿no? Así, pues entonces yo pensé así, entonces acabo de hacer las hamburguesas y voy y me siento, ¿no? Yo estaba como en la parte del final de la mesa, eran como unas 4 o 5 personas, yo estaba hasta el otro lado, ¿no? Entonces, yo en mi rollo, ¿no? Y ¿qué edad tenías? Será como unos 18, 19 años más o menos, yo creo que por ahí, 18, 19 años. Y entonces, estaban hablando de la predestinación, recuerdo que estaban hablando de la predestinación. Tremendo tema. Sí, es todo un tema muy profundo, ¿no? Sí. Y obviamente 2 puntos de vista de la predestinación, y estaban hablando de eso, y yo me fui así como no sé cómo se diga eso, como en mi fly, decían aquí, o sea, como de esas que te hacen tu pensamiento, así estás presente, pero tu mente está en otro lado. Y entonces yo me puse a pensar, a ver, ¿existes Dios? ¿No existes? Me han pasado varias cosas donde yo digo, no hay manera en que hayan sido casualidades. Sí, recuerdo que de chiquito hablaba contigo, pero luego siento que es una debilidad, que es más una emoción a que realmente tú existes. Bueno, ahí estuve como batallando con mi mente. Luego dije, hagamos esto, Dios. O sea, yo bien ateo, pero hablando con Dios, ¿no? Y yo decía, Dios, hagamos y haciendo tratos. Ajá, negociando, siempre negociando, ¿no? A ver, Dios, si tú realmente existes, se supone que todos los que están aquí están como más cerca de ti, o tienen palancas contigo, ¿no? Entonces, que me digan algo y yo cambio mi vida. Pero si no me dicen nada, pues tú no existes. Hasta aquí llegamos, o sea, no quiero que me vuelvas a molestar en ninguna, que sí, que palabra profética, que sí, déjame en paz, ¿no? Y entonces yo estoy pensando así, en mi mente estaba pensando en eso, y
y uno de los pastores le pone un guamazo fuerte a la mesa. De madera, ¿no? Y entonces todos voltearon porque estaban hablando de predestinación y ya se armó el debate, se acaloró fuerte esto, ¿no? Y entonces me volteé a ver y recuerdo que me empezó así a señalar, ¿no? Y me empecé a decir, tú le estás diciendo ahorita a Dios. Y me empecé a decir lo que yo estaba pensando, me empezó a decir un montón de cosas, ¿no? De lo que yo había pensado y cosas que yo había hecho, ¿no? Y así le estás diciendo a Dios esto y yo te quiero decir que es tu última oportunidad y que estás así por tu pecado. Y bueno, mal, así, bueno, certero, pues todo. Sí. Y yo estaba así, no dije nada porque estaba yo como temblando, o sea, no sabía qué estaba pasando, o sea, ¿cómo? Y entonces era como, pues, lo que yo le había dicho a Dios, ¿no? O sea, era como el trato, ¿no? Bueno, pues total, acabaron orando por mí y todo, yo me fui a dormir y toda la noche pues, ni pude dormir yo y mi cabeza, hiciste un pacto, hiciste un trato con Dios. Y entonces yo me levanto al otro día muy temprano y recuerdo que voy al cuarto de mis papás y a mis papás los desperté y dije, bueno, pues les digo, ¿no? Hasta ese momento les dije, bueno, yo hice un pacto con Dios un día anterior y me tengo que meter a ese centro, era como de rehabilitación y de entrenamiento, ¿no? Y se quedan así y yo dije, ahorita va a decir, mamá, no te vayas. Y entonces mamá dice, yo te preparo el sleeping, te preparo tus cosas. Y yo ya mismo, ¿qué quieres? Sí, así es el momento en el que me dices que no. ¿Qué momento te me arrepientes, no? Chao. Y entonces pues hablan con las personas y las personas le dicen, no es conveniente que él esté aquí porque pues mi papá daba clases ahí, entonces lo iba a ver todas las semanas, ¿no? Uh-huh. Entonces tú te tienes que ir a otro que se llamaba la Cueva de Adulam, que era en un lugar allá refundido en la Sierra de Puebla, ¿no? Y entonces, pero se van al rato en la noche, entonces compran el sleeping y se va allá. Entonces yo salgo con una maletita y una mochila y salí, eso fue la mañana, compramos cosas, me llevan a comer, como así, pues tu comida de despedida y vámonos, ¿no? Entonces nos fuimos y teníamos que pasar por Pachuca. Entonces en mi mente yo estaba teniendo una batalla, bueno, yo te digo en mi mente, yo creo que era una batalla literal, el diablito y el ángel, o sea, uh-huh. Yo creo que había una batalla ahí buena, que estaba sucediendo al final de cuentas en mi mente, ¿no? Porque pues, al final tomamos las decisiones nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque como íbamos a pasar por Pachuca, él quería atravesarlo y que yo le dijera por dónde sin pasar por el centro. Tenía que agarrar un libramiento que yo sabía cómo tomarlo. Y quería pasar a los Oxxos, pues estas tiendas que hay en cada esquina acá en México, ¿no? Entonces yo decía, lo voy a hacer detenerse en tal Oxxo que me queda cerca de donde vive un amigo y me lo voy a escapar. Porque dije, no, se me hace que no. Que ya no quiero ir allá. Siempre no, se cancela todo, ¿no? Y entonces para hacer un Oxxo, yo tenía hambre porque pues ya era noche. Y entonces vendían acá unos vikingos. Los vikingos son unos hot dogs grandes, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me estoy preparando y yo dije, pues nomás me llevo mis hot dogs. Luego dije, no, pues no voy a poder correr con hot dogs, ¿no? Entonces yo empiezo en la tienda de camino a la caja a pagar y empiezo a comerme todos los hot dogs así, y ya llega, cobra y no sé en qué momento yo ya estoy sentado otra vez en el coche y me lleva, no me salí corriendo. y dije, bueno. O sea, eran tantos los nervios que tenía. Sí, estaba la adrenalina todo, ¿no? Y entonces paramos en otra gasolinera, en otro Oxxo, por un café. Y otra vez bueno, a hacer la larga, no me pude escapar. Yo creo que fue Dios, no sé, no pude. Llegué allá. No, Dios trató conmigo. Mi primera noche, o sea, yo llevaba pues toda mi vida, yo creo que no sé qué edad dejé de llorar, pero ese día, sin que nadie se diera cuenta, yo lloré. Porque llegué a una casa, no había nada, o sea, ni siquiera piso, o sea, era cemento. Hacía un frío, pero frío. De hecho, después me enteré que esa ciudad es una de las ciudades donde más suicidios hay porque no sale el sol y hay muchísima neblina. Y todo el tiempo está lloviendo. Es muy deprimente esa ciudad, ¿no? Y hacía un frío, no había boiler, no había agua caliente. Y yo era todo piquis en mi otra vida. Bueno, uno dicen que todavía, yo digo que no, pero bueno. Entonces, llegué, sí. Todavía. Sí. Entonces,
Pues llegué a dormir en el suelo, a bañarme con agua fría. Recuerdo que me metí a bañar y salía vapor, pero de mi cuerpo, o sea, era muy frío el agua. Y luego el otro día, es la primera noche, ¿no? Y el otro día yo me levanto todo clean, ¿no? Todo de blanco, un pantalón blanco, una playera que traía dobladita, porque yo doblaba las cosas, pues no me gustaban arrugadas. Me la puse todo de blanco. Y eran otros dos chavos que estaban ahí, ¿no? Y me dice, ¿seguro que esa ropa? Y yo, sí, ¿no? O sea, ¿qué vamos? Ajá. No, me llevaron a descargar un camión de alimento para ganado, para puercos. No. No, me dieron mi buena novateada. En este centro, ¿qué hacen? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué esas actividades tan drásticas? Tenía 3 etapas, actualmente no está funcionando. Tenía 3 etapas. Entre paréntesis, varias personas famosas del ámbito cristiano en México pasaron por ese lugar. Anteriormente se llamaba Lagar, luego Cueva de Adullam. Pero bueno, tenía 3 etapas. Una primera etapa donde llegaban personas con problemas de adicción, entonces era como una desintoxicación, digámoslo así. Entonces el lema o la ideología o la visión de esos primeros meses es: una mente ociosa es un taller del diablo. Entonces te tenían que tener activo de 5:30 de la mañana a 10, 11 de la noche con actividades de... Ahora, de todo esto, era así a la gente en general. Íbamos a la central de abastos a descargar camiones. No te pedían pagar nada. No, o sea, era... Todo por gratis. Todo era gratis, solamente como para que tú te pudieras desintoxicar y no te diera ni tiempo de pensar en otras cosas, ¿no? Vendías pasteles, lonches, bueno, tortas, vendías de todo. Y también, o sea, todo era para poderte mantener y demás. Mantener, no porque tú compras la comida, sino porque lo entregabas a las personas que dirigían eso y ellos hacían de comer, pagaban las rentas de los lugares. Entonces, esa era una primera etapa. La segunda etapa, que es a donde llegaban la otra gran parte de personas, era como un instituto bíblico para las personas que llegaban directo ahí, ¿no? Para las personas que venían de esta parte, bueno, todos pasaban por el mismo proceso, pero un proceso de entender primero que todo lo malo que habías hecho, o que te habían hecho, o que tú habías hecho, no naciste siendo malo, pasaron sucesos y habría que perdonar a las personas. Un proceso de perdonar, pedirle perdón a Dios. Era un proceso y te enseñaban de Biblia, ¿no? Y de como poner los fundamentos, ¿no? Y una segunda parte donde iban de misiones, casi similar, yo creo que era como el college donde están ustedes. O sea, una parte de Biblia y una parte también de después ir a servir a algún lugar. Nosotros, bueno, acá yo no hice la segunda parte, o sea, yo no hice la pre y el primer paso de toda la parte de teología, ¿no? Ajá. Y la segunda fase yo no la hice, pero ya iban a iglesias a servir, a evangelizar, a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ese era como los pasos, ¿no? Entonces yo en esta primera parte pues me traían en friega, duré como 3 meses así, y en varios estados. O sea, todos los días trabajando, haciendo cosas. Sí. Solo el domingo era un poquito más relax, ¿no? Pero yo aprendí a valorar muchas cosas. Y ahora sí, como dijo Pablo, ¿no? Saber vivir en la abundancia y también en la escasez, ¿no? Entonces, pues bueno, estuve ahí 6 meses y que ya me gradué. Y ahí pasaron también cosas chistosas. Fuimos a un pueblo en medio de la nada a hacer una campaña evangelística y había un chorro de gente que Dios le usaba en temas de profecía, en sanidad y cosas muy sobrenaturales. Y yo en algún momento yo dije, bueno, pues tú, Dios, me das un chorro de palabras muy chidas, ¿no? Cuando no las pedía, ¿no? Y dije, aquí es mi momento, ¿no? Y yo ya me veía acá, vengan a mí, hijos míos, que voy a orar por todos ustedes, ¿no? No tanto así, pero sí pensaba, ¿no? Que algo... Pues ayudó a pasar atrás de ti. Pues en esa campaña yo me encontré caminando por las calles un borrachito. Un día antes, una persona había llevado a una persona borrachita y la persona había regresado ya sobria y era como el gran milagro porque era un borrachito de calle del pueblo y ya estaba sobria y bañado y todo, no manches, gloria a Dios. Y no, esa era una campaña que empezó a crecer exponencialmente en el auditorio del pueblito, se empezó a llenar, estuvo muy chido, ¿no? Y entonces yo me encuentro un borracho y yo dije, este es mi borrachito, con esto de aquí al estrellato, ¿no? Cash Luna me va a quedar corto.
Pero no. Este es mi borrachito. No. No pasó. No, como 3 días lo intenté, 3 días llegó borracho y no se logró. Dios, de todas maneras, yo creo que tratando conmigo. Mi punto era que ni podía dar palabra profética, ni sanaban personas, o sea, nada fuera de lo normal, o sea, simplemente yo después lo tomé como poner los principios de mi vida, de mis creencias. Porque lamentablemente ahí en ese lugar éramos como unas 60 personas los que estuvimos ahí entre hombres y mujeres. Y yo creo que si 5 se mantienen, son muchos. Entonces yo después creí que era más bien la unción. Ya me voy a poner aquí a predicar. Pero yo creo como cuando Saúl perseguía a David. Puedes estar en un ambiente, en un trance profético, dice la Biblia, pero no significa que Dios esté contigo. Dios te puede usar, pero no significa que tú aceptes que Dios camine contigo, ¿no? Entonces yo después pensé que es más bien un tema de no son los milagros, no son la unción, no es eso, sino es que Dios pueda caminar contigo, ¿no? Y bueno, pasaron esas cosas, conmigo no pasó nunca nada así fuera de lo normal. Me graduó de ahí, mis papás súper contentos, regreso a estudiar porque pues la escuela y yo no éramos compas. Acabo la carrera, regreso a jugar un poco de fútbol, todo iba marchando bien. Me dedico a ayudarle a otra cosa ahí. ¿Qué pasó cuando yo regreso? Algo que me costó muchísimo trabajo a mí fue dejar la fiesta. Yo decía, no, pues ¿cómo vas a alcanzar a los perdidos? Pues yendo al antro, ¿no? ¿No? ¿Cómo se convierten los del antro? Entonces yo no dejé de ir a fiestas así como de inmediato, hasta que empecé a ver que era más probable que yo volviera a caer a yo jalar a uno de ellos, ¿no? Porque después entendí que no tienes que obligarlos. Al final... Pues lo que te pasó a ti. Exacto. O sea, cada vez que te obligaban, ve, pasa al frente, qué pereza, no quiero. ¿No? Exacto, Dios tiene un plan, ¿no? Entonces, pero una de esas ocasiones fui a una fiesta y cuando se la larga, un amigo ya borracho se quería pelear con otro, yo me metí y acabé yo agarrándome a golpes con otra persona, ¿no? Le pegué, lo dejé un poco mal, o sea, golpeado pues. Entonces yo salí, yo me sentí tan mal que yo recuerdo que le marqué a mi mamá, ¿no? Y le dije, oye, mamá, pues, fíjate que pasó esto, pero ya no quiero ser malo, o sea, yo no quiero regresar a lo que era antes. Como que para mí esa iba a ser un... Sí, había un cambio en tu corazón. Sí. O sea, pues porque antes pues no te sentías mal, era como... Normal. Y entonces mi mamá me dice, ¿quieres hacer las cosas bien? Sí. Tienes que ir con esa persona y pedirle perdón. Y yo, me va a golpear. ¿Tú lo golpeaste? ¿Te golpeé? Sí, te golpeé. Y no, primero me dijo, te echas a correr. Y dije, no, me va a ir peor, me va a tropezar y me va a agarrar a patadas. Bueno, pues entonces te dejas que te golpee. Y yo, y si me mandan al hospital, yo pago el hospital. Tú lo hiciste primero. O sea, los que conocen a mi mamá saben cómo pues sí. Es media. Sí, directa. Es así. Y yo dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Y entonces, llegué a la escuela donde él estaba y me ve mi amigo por el que había pasado la situación y me dice, ¿qué haces aquí? Todo asustado, ¿no? Y yo, pues es que ya soy cristiano y le tengo que pedir perdón, ¿no? Y me dice, mira, yo respeto que tú ya eres cristiano, pero este compa... eso fue un fin de semana, entonces pasó un fin de semana y yo llegué el lunes. Entonces me dice, este chavo, el sábado me lo volví a encontrar en otra fiesta y sacó una pistola. Y me dijo que quién eras tú, que pues, al parecer era familiar de alguien que no andaba en buenos pasos y pues que te querían dar un levantón. Un levantón en México es un dar de baja de la vida de México. Y entonces yo ya dije, bueno, pues ahí sí no creo que mi mamá quiera un funeral, ¿va? Entonces, pues no lo hice, ¿no? Y bueno, yo me quedé guardado. Pero como que Dios me fue también cuidando de ciertas cosas y sacándome de ciertos círculos y que creo que fue para bien. Y después pues me metí más a la iglesia y estuve trabajando con jóvenes, hicimos un evento de música
cristiana de rock, 3 días de música. Empezó a crecer ahí la cosa en la iglesia. Hicimos campamentos como para 300 personas. Empezó a crecer un montón. Y yo decía, no, pues ya, Dios cumpliendo su propósito, ¿no? Pero, pues no. Después de unos años, pues pasaron algunas situaciones. Llegamos aquí a Guadalajara y eso se acabó, ¿no? Cosas ahí que pasaron. Y le comento esto porque a veces, y paréntesis, yo creo que, y yo veo todos tus episodios, de hecho soy de los primeros que lo veo porque veo 2 o 3 views y el cuarto soy yo, o por ahí, soy de los primeros. Me gusta un montón porque hubo una frase que yo adopté como parte de mi día a día, y es que solamente hay 2 tipos de personas, ¿no? Los que no creen en los milagros y los que creen que cada cosa que sucede es un milagro, ¿no? Que es gracias a Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, después de eso hubo un momento en el que yo pensé, bueno, Dios, pues, entonces como para qué, ¿no? Si el ministerio no iba, o sea, yo pensé que por ahí era y no fue, ¿no? Entonces, como ¿por para qué qué? se vinieron a Guadalajara? Porque salimos de un ministerio y no, o sea, ya después no hubo ni iglesia, ¿no? Entonces, pues aquí pastoreas, ¿no? ¿Qué ministerio ejerces, no? Y bueno, pues entré a trabajar y al final yo siempre he dicho que Dios te utiliza, pero tú tienes que estar listo para la oportunidad, para lo que sea, ¿no? Entonces hay que estar listo. Entonces entré a trabajar, como que la parte ministerial en ese momento pues estuvo como en un stand-by. Y entré a trabajar y también nos entré desde la parte más baja que hay en esa empresa que entré. Y siempre ha sido mi lema, ¿no? Primero es Dios. Entonces, desde las entrevistas, yo recuerdo que llego a la entrevista siempre negociando, me van a contratar y yo negociando desde la contratación. Y entonces, también un milagro porque yo iba nada más como para como interinato de 3 meses nada más. Pero el día que yo hago la entrevista, corren a una persona. Y ahí coincidió que ahí estaba el gerente. Entonces ven mi perfil y dicen, no, pues tú encajas acá. Y entonces me entrevistan. En ese momento que yo iba nada más por 3 meses, me jalan a otra entrevista. Y ya me empieza a decir, mira, el trabajo es esto y esto y aquello. Y yo así bien visionario, no, pero yo quiero llegar a hacer esto y acá. Y hasta que un punto llegó el que me estaba entrevistando, me dijo, es que lo que tú quieres llegar a hacer es mi puesto. Dice, es mi puesto. Y le digo, bueno, pero si yo crezco, tú creces, todos crecemos, no es que te quiera quitar el puesto, es que todos crezcamos, ¿no? Y bueno, total que me dice, sí, está bien, contratado. Le dije, pero yo soy cristiano y para mí primero es Dios. Y como primero es Dios, yo ya tengo un evento donde voy a predicar en tal fecha y tengo que tomar vacaciones, ¿no? Y luego tengo un evento en el que yo voy a ir a asistir a recibir y es en tales fechas, ¿no? Y necesito tales fechas de vacaciones. Entonces, si tú me quieres, me tienes que dar vacaciones desde el inicio, ¿no? Y se me queda bien, me dice, está bien. Y ya, ¿no? Entonces, ya yo salí así, ya con trabajo y todo, y le hablo a la amiga que me consiguió la entrevista y ya le digo, pero dije esto y aquello, y me dice, ¿y qué te dijeron? Y yo, sí, es que eso es imposible. Ella era de recursos humanos, ¿no? Y le digo, ella no creía en Dios, ella era de otra religión, ¿no? Y es que eso no se puede. Y yo le decía, Clau, se llama Clau, si me ves, hablo de ti, Clau. Y me dice, no se puede. Y le digo, bueno, pues sí se pudo, ¿no? Y si pones a Dios primero. Y entonces ella me agarra trae una cura conmigo porque dice que Dios a mí me respalde, que ella quisiera tener esa parte de pedir así las cosas, ¿no? Y para no ser en esa empresa, para cambiarte de un puesto a otro, para ir subiendo, pues tardas años, ¿no? Yo no tardé, o sea, yo creo que el que más tardé fueron como 8 meses. Todos fueron de 6 meses, 4 meses. Y subía, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y gracias a Dios, pues llegué a posiciones buenas de trabajo, hasta que, pues bueno, también ahí en una decisión, pues salgo de esa empresa
Y yo le pedí a Dios porque después esa empresa me empezó a absorber mi vida era el trabajo, ¿no? Y creo que ahí comencé a perder un poco de vista que también tengo una frase, ¿no? Que es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y esa parte de vivir en Cristo no la estaba ejecutando, ¿no? Tanto. Entonces yo renuncio y le digo a Dios y nos ponemos a orar, ¿no? Que necesito un empleo en el que yo pueda descansar sábados y domingos, que los martes pueda salir temprano porque es tiempo de iglesia, pero que tengo que ganar bien porque pues hay gastos en la iglesia. Para esto mis papás ya estaban, en un tiempo se volvieron a ir a Estados Unidos y regresaron y abrieron otra iglesia, y entonces yo tenía que estar ahí. Entonces todas mis condiciones, ¿no? Humanamente, o para la manera en que se ofrecen trabajos en México, era un trabajo imposible, ¿no? Pero para Dios no hay imposibles, ¿no? Entonces lo conseguí, más de 3 o 4 veces mi sueldo anterior. Viernes a las 2 de la tarde estoy libre, sábados, domingos, muy flexibles mis horarios, siempre si hay algo de la iglesia, ahí estoy. Entonces también Dios, creo que siempre prosperando, y algo que yo le puedo compartir como un testimonio, es que Dios, creo que alguna vez tú lo dijiste, Cami, en alguno de tus podcasts, y yo concuerdo 100%, Dios no tiene problemas con hacerte millonario, con darte finanzas. Yo creo que, aparte, para Dios, las finanzas o comida, para Dios es lo mismo, porque para Él no, el valor del dinero para Él es nada, ¿no? Entonces yo creo que Dios no tiene ningún problema con eso. El problema lo tenemos nosotros, con saber qué hacemos con ese dinero, ¿no? Entonces algo que yo le he dicho a Dios es que el dinero es para que fluya, ¿no? Y si Dios me da dinero, tiene que ser para la iglesia. La principal cosa tiene que ser para la iglesia, para la familia, para bendecir. No, si de repente compras pues cosas que son para ti, pero no tiene que ser la prioridad, ¿no? La prioridad, y algo que yo hago es, si algo falta en la iglesia, un cable, un instrumento, no escatimo, ¿no? Para Dios es lo mejor. Y de repente por ahí, inclusive en la iglesia decían: vamos, que está subsidiada por gringos esta iglesia, no por todos. No, por cuál gringo, está subsidiada por Dios. Dios es el que, si nos da el trabajo, es para eso, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? Entonces Dios me ha bendecido grandemente, no me quejo, pero creo que el principio es que todo lo que Dios te da es porque necesitas canalizarlo en donde Dios necesita que esté canalizado, ¿no? Y yo creo que Dios no es como dice, ¿no? Dios no le da a los alacranes, ¿no? Porque imagínate, andarían picando a todo mundo, ¿no? Entonces, pero si tú tienes un corazón sano y donde sabes que toda la economía, o todo, no nada más economía, toda la salud, todas tus fuerzas, todo lo vas a enfocar o es prioridad Dios, yo creo que Dios no tiene ningún problema con eso, ¿no? En bendecirte, sí. Entonces, pues también esa parte creo que Dios me ha sorprendido mucho. Yo lo digo a veces de broma, pero yo creo que si las directoras o mis maestras de secundaria, preparatoria ven este video y dirán: si Dios sí existe. Vieran a dónde Dios me ha puesto, yo creo que no la creería. No la creería. Porque no sé. Sí, yo creo que es solo Dios, el cambiar una mentalidad, sí, o sea, yo creo que yo tenía una mentalidad que quería en mi vida, y el poder salir adelante y poder estudiar o hacer varias cosas, yo creo que es gracias a Dios. Cada vez que hay un problema fuerte en el trabajo, una situación muy fuerte, que donde llegan el dueño o alguien ya conmigo, ¿cómo hacemos esto? Y lo primero que digo es: déjame consultarlo con Dios, ¿no? Y me tiran de loco al principio. De hecho, mis equipos de trabajo, entonces les decía: tenemos que redactar algún correo o tomar alguna decisión y dejarla por correo. Y me decían, ¿puedes revisar mi correo? Ya yo lo veía, pues creo que está bien. Y le digo: pero antes de cada correo, lo primero que tienes que hacer es decirle: Dios, bendice este correo, y en el nombre de Jesús lo mandamos y lo enviamos.
estoy hablando que estaba hablando a personas que no tenían idea de si creían en Dios o no, de qué religión eran, ¿no? Entonces me voltearon a ver así, pues, ¿este loco qué? Pues era su jefe, ¿no? Entonces digamos, pues dice, ¿no? Y entonces les tocaba. Sí, le das la bendición al correo, por favor. Y eran como correos que podían regresar como mal, ¿no? ¿Sabes? Y no, y bien, y puras cosas bien. Y entonces ya después ellos decían, no, y se le da la bendición a ese correo, ¿no? Entonces yo creo que qué lindo. Esa es la parte donde a la fecha, y espero no tocar susceptibilidades, no me gusta decir o creer en una religión, o en una, dentro de la religión cristiana, como en una metodología de una iglesia, de tal iglesia o tal iglesia es mejor o aquella. No me gusta porque siento que encasillamos a Dios en una sola manera de trabajar, una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que Dios tiene 1000 formas de hacerlo y no lo podemos encajar en eso, ¿no? Entonces es mejor como llevar a Dios contigo y que Dios haga lo que tenga que hacer con las personas, ¿no? Pero en ese tema que tocas, que puede llegar a ser muy cercano a esta pensamiento de la gente, no, yo no voy a la iglesia porque pues yo creo en Dios en mi tiempo personal. Puede sonar muy parecido a lo que acabas de decir, pero en tu caso tú sí vas a la iglesia, tú apoyas la iglesia, sí, tú estás 100%. En la iglesia 100%, sí, no. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esas dos mentalidades? Que cuando, en mi manera de pensar, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Para todos, claro. No según la Biblia, sí. No, pero sí. No es algo que tengan que seguir todos creer, claro, es mi muy personal punto de vista. La diferencia es que si Dios el día de mañana me manda a servir a una Pentecostés, lo mismo que le doy el 100% a la iglesia que estoy hoy, que voy a ir a hacerlo con una Pentecostés. Si me manda una Bautista, lo mismo. O sea, lo que trato de decir es que muchas veces encasillamos en que Dios solamente está en se mueven cierto... con los pentecostales. Ajá, o con cuando hay luces, pantallas, o cuando nada más traen la O sea, como que encajamos en una doctrina a Dios, y que tu servicio es a Dios a través de solamente una metodología. En mi manera de pensar, sí tienes que congregar y tienes que servir, porque no hay manera en que tú puedas sobrevivir solo. O sea, no, eso no, ni Jesús lo hizo, siempre iba acompañado, ¿no? Y los discípulos, inclusive cuando da la gran comisión, los manda juntos, ¿no? Y hablan de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? O sea, creo que el congregarse es para justamente generar esa, cuando tú flaquees, porque es imposible que tú estés exento de que el diablo te ataque. Y cuando tú estás solo, no solo te va a atacar, te va a pisotear, ¿no? Creo que lo único que lo pudo hacer solo fue Jesús en el desierto, ¿no? Y en ayuno y en oración, ¿no? Entonces, no, mi tema es más bien no encasillar a Dios en una metodología, sino que Dios trasciende eso, ¿no? Y que tu pasión sea servir a Dios en donde sea que te ponga. En donde sea. Que te ponga. Si es limpiando, los baños, es ahí, ¿no? Otra cosa que ahorita ya no sé cómo vamos en tiempo, pero llevamos 1 hora. ¿1 hora? Ok. Pero gracias a Dios, otro testimonio. A mí de chiquito mi mamá me lleva mis papás me llevan a un conservatorio de música a practicar piano, ¿no? Y entonces yo voy, o sea, mi tema de concentración y esas habilidades no soy bueno, ¿no? Y entonces yo solamente me aprendí una canción que era la de María tenía un borreguito, que son como 3 notitas, ¿no? Tin, 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 tin. Entonces era el final, el recital final, y pues todo el mundo acá con piezas de Chopin, Beethoven y demás. Y yo iba listísimo, ¿no? Con María y su borreguito. Y entonces yo dije, no, si la toco rapidísimo van a decir este muchacho una eminencia, ¿no? Entonces yo la toqué así, así rapidísimo, ¿no? Y yo así esperaba que todo. Y yo, gracias. No sucedió eso. Yo creo que no me acuerdo bien, pero yo creo que no se aplaudió mi mamá Cuervo de mí. Y recuerdo que al final mi mamá decía, ay, profesor, ¿no? ¿Cuándo le escribo a mi hijo para el siguiente nivel, no? Y entonces el maestro le dijo, bien señora,
búsquele otra actividad a su hijo, porque la música y él no. Wow, qué no son compas, ¿no? Pero qué fuerte. Sí, pues yo en ese momento lo sentí bien porque yo quería jugar fútbol, ¿no? O sea, yo fui ahí porque no tengo ni idea, creo que le regalaron una beca a mi papá y dijo, pues es más, yo recuerdo que había escogido trompeta porque son 3, tiene que ser facilísimo, el piano tiene 88, el grande, ¿no? Entonces dije, facilísimo. Bueno, pasan los años y cuando yo me hago cristiano, yo recuerdo que mi más gran anhelo y hasta la fecha es la adoración. Y la adoración no es un instrumento, ¿no? Ni es un escenario, un stage, no es como tú puedes tener una comunión con Dios y Dios te habla, ¿no? Entonces yo recuerdo que me encerraba en mi cuarto y oraba y adoraba y eran momentos muy chidos con Dios, ¿no? Pero decía, pues me hace falta algo, ¿no? Y entonces mis papás tocan la guitarra. Entonces mi mamá me enseña el círculo de sol y el de do. Y yo dije, pues con círculo de sol y de do adoramos a Dios, ¿no? Y entonces yo me meto hacia mi cuarto de sol y do. Y después pues empiezan a salir como que acordes que yo decía, ¿qué son? ¿Quién sabe? Pero suena bonito. Y entonces fue como un despertar, porque éramos mi hermano, Chais, otro amigo que decimos que es como nuestro hermano, que es Chicharín, y yo, y aprendimos de la nada, ¿no? No, de la nada no, corrijo. De tener momentos con Dios. Yo creo que es tu mejor maestro, ¿no? Entonces, a la vuelta de los años, y hace poco estaba reflexionando diciendo cómo Dios es grande, y actualmente ejecuto porque no es como que los toque a la perfección, pero puedo ejecutar más de un instrumento. ¿Y por qué lo conecté con el servicio? Porque el que tú tengas dones no son para vanagloria tuya, no son tuyos, son para usar en Dios, ¿no? Entonces, por más que sepas tocar y demás, yo mucho tiempo estuve no estando en la alabanza, sino ayudando, dando clases a los niños. Y para los que me conocen o los que no me conocen, yo no tengo paciencia con los niños, ¿no? Entonces daba clases con los niños, daba clases con los adolescentes, estaba en el sonido, o sea, estaba en donde se necesitara algo, ¿no? Y eso lo relaciona un poco con lo que te acabo de mencionar. El servir a Dios, creo que tu mejor adoración es en un sacrificio. Y adorar a Dios en lo que a ti te gusta, está bien chido. Es lo más fácil. Es lo más fácil que puedes hacer. Que sea tu mejor adoración, no lo sé. Porque creo que tu mejor adoración es cuando la sacrificas, ¿no? Es como Isaac, ¿no? Es cuando llevas a sacrificar. No creo que haya sido fácil llevar a tu hijo al monte, y cada paso yo creo que eso ha de haber estado dificilísimo, ¿no? Entonces, así veo yo servir a Dios. No me gusta estar con los niños, pero no hay quien dé clase a los niños. Yo creo que esa es mejor adoración que estar en stage tocando. Haciendo lo que... Sí, porque está fácil. Pues la Biblia, en una parte en la que dice eso, dice como, pues está bien fácil amar a tus seres queridos, pero... Sí. Cuán bonito es cuando, o sea, ahí está el amor a Dios y es ama a tus enemigos, ¿no? Sí, justo. Pues yo creo que iría cerrando con esa parte que he tenido, por ejemplo, en la iglesia donde estamos, viene otra iglesia más grande, ¿no? Donde todo ya está, pues, mejor organizado, ¿no? Y yo podría decir, de hecho mis papás me dijeron, ¿quieres venirte con nosotros a picar piedra? O te puedes quedar ahí en la iglesia donde estabas. Yo podría servir ya tranquilamente y ya estaba todo hecho, ¿no? Y ser un engrane más, ¿no? Y no, me fui para allá a picar piedra, sigues picando piedra. ¿Y por qué me fui para allá? Porque cuando ellos van a Estados Unidos y regresan y les proponen volver a abrir la iglesia, me acuso. Yo fui el primero que les dije, no la tomen. Para los que tienen cercanos a sus pastores, ámenlos, cuídenlos, apóyenlos, honrenlos, porque no saben lo que viven los pastores, ¿no? Entonces son muchos problemas, muchos desgastes, mucha frustración, y yo creo que el diablo trabaja mucho en eso, y es tener una constante llegar de rodillas ante Dios y que Dios te levante para volver. No es un trabajo fácil, en resumen. No lo es. Entonces yo fui el primero que le decía, ¿qué necesidad de meterse en un problema de
estar preocupándose por familias que ni los conocen, porque si van o no a la iglesia, por si sutanito ya se peleó con perenganito, que si lo viste mal, que si no lo saludaste, que si, o sea, que si ayer aire acondicionado, que si tocaron bien, que si ya se enojó el de la alabanza y ya no quiere ir, que si... Tantas cosas, todo lo que pasa en una iglesia. Sí, todo lo que pasa, ¿no? Y entonces, ¿qué necesidad? Tú puedes ir a la iglesia que ya está hecha y sirves en lo que quieras. Y listo, y eres el apoyo del pastor y listo. No. Y de hecho, apenas ayer o antier, mi mamá decía, yo me quiero ir sirviendo a Dios. Y yo creo que, hasta me quiero un poco la vez, pero yo creo que ese es el más grande legado que tengo y es lo que quisiera hacer, más que tener dinero o cosas, o eso. Y que Dios pueda decir, ahí tengo una buena herramienta. ¿Para qué? Pues lo que sea. No nada más para tocar, no nada más para predicar, sino para, si hay que limpiar, si hay que ir con los enfermos, hay que ir con, o sea, para lo que sea. Esa herramienta, entonces para lo que sea. Yo creo que eso es mi más grande milagro, que Dios me ha querido seguir utilizando. Y por tu corazón y todo lo que has pasado, creo que obviamente nosotros sabemos que Dios es un Dios que no está solo en el presente, pero Él también está en el futuro, en el pasado, en todo. Y Él sabía que tu corazón se necesitaba para la obra. Creo que por eso estaba dándole. Porque mira que yo te escucho a ti, escucho a Chais y todo, y yo digo, o sea, el tan buen trabajo que han hecho tus papás con ustedes, mostrándoles el servicio a Dios y el amor a Dios, es impresionante. O sea, yo soy la primera persona en mi familia, yo no tuve ese ejemplo, pero yo los escucho, ustedes los veo a ustedes, y todo, y yo digo, qué nivel de gente, qué nivel de personas tan entregadas pues sí, a la obra, a servirle a Dios, a hacer todo lo que se necesite. A mí me cuesta, porque es la primera vez que yo lo siento, y voy y me caso con uno que es como lo que tú dices, o sea, si hay que hacer esto, se hace, y lo que no, y tal, y chocamos mucho, porque yo soy más lo que tocaba decir, no, pues si ya está hecho, pues vamos allá y servimos a Dios en nuestra comodidad. Y Chais todo el tiempo es empujarme, no, incomódate, no quiero. Pero creo que en ese empujar a la incomodidad y a sacarte, sí, de la zona de confort, hace que tus hijos y tus generaciones lo hagan por ellos solos, porque te ven a ti, es como, pues ese es el ejemplo que tú recibiste de tus papás. Tú no recibiste, si alguno de los dos fuera como, ay no, tú te pegas de ese. Es mucho más fácil pegarse del que dice, no, y no vayamos, sí. Que esa es mi lucha con Victoria. Yo digo, bueno, ella ahorita no me entiende. Pero cuando me empiece a entender, yo, Dios mío, yo necesito ya estar en ese ritmo de, para las que sea, todo el día en la iglesia, no importa. Sí. Pero ese es un legado que no tus papás, pero también tus abuelitas, ¿no? Sí, justo, o sea, sí, desde que yo tengo uso de razón, o sea, yo creo que yo era bebé, o sea, mis recuerdos más vagos, yo estaba dormido así, bebé, en una banca de la iglesia, mientras mi mamá estaba allá. Y cómo no me caía de la banca, no sé. En eventos que yo recuerdo que duraban días, nos hacían una camita, o sea, veladas de oración, y ahí estábamos. O sea, obviamente no había ni calefacción ni aire acondicionado, no sé si existían, pero ahí no había, ya hacía un chorro de frío. Entonces nosotros, la iglesia era, no se podía decir que no. Y de más grande yo escuchaba a mi abuelita, una de mis abuelitas, bueno, es que las dos también, o sea, si vivieran también te darían toda una cátedra, pero una de ellas decía que se iba con su papá, o sea, con mi bisabuelo, recorría kilómetros caminando, pero kilómetros, y iba pueblo por pueblo, o sea, pueblitos de, no sé, 10, 15 familias, o sea, localidades así muy pequeñas, o sea, se iba por semanas, iba caminando,
y paraban en una localidad, ponía un banquito, subía mi abuelita cuando era niña y ella se ponía a cantar. Y solamente se ponía a cantar ella sola, y cuando traía la atención de 2 que 3 personas, él daba el mensaje de salvación y oraba por ellos, y se iban al siguiente pueblo. Y yo cuando escuché todo eso dije, ¿qué hago yo aquí? Sí, pidiendo aire acondicionado. Sí, y yo creo que de ahí va, porque también una vez fuimos a abrir una iglesia en medio de la nada, pero en medio de la nada se llamaba El Chivato de la Soledad. No había nada. El escenario que pudimos armar fueron 2 carretas que las ensamblamos y ahí subimos la batería y cosas, ¿no? Hicimos una escuela bíblica para niños y salía una camioneta de batea, o sea, de carga, de caja, y daba la vuelta por el pueblo. O sea, era un pueblo de una casa aquí y otra como a 10 kilómetros y así, todos. Entonces la camioneta daba la vuelta y yo me enteré de algo que... Iban a un árbol que estaba en medio de la nada, así como 5 kilómetros lejos de unas casas. Y estaba más lejos del lugar a donde los concentrábamos a los niños. Entonces, lo que hacían los niños es como tenían prohibido ir a la escuela bíblica con nosotros porque era cristiana. Es que ellos caminaban como 5 kilómetros para el otro lado en dirección opuesta hasta ese árbol. Y ahí pasaba la camioneta para llevarlos para allá. Entonces ellos le decían a sus papás que no iban para allá, que iban para el otro lado para poder llegar. Entonces, cuando yo me enteré de eso, justo algo de lo que tú dices, o sea, la comodidad, o sea, yo creo que hay más sacrificio, o bueno, no sé si Dios vea niveles pero yo creo que Dios podría ver más una adoración de ese niño caminando 5 kilómetros para allá, escondidas de sus papás, para poder llegar a una clase de escuela dominical, ¿no? Sí. Entonces, sí, recuerdo que esa vez nos tocó bañarnos en un río así de alto y así de ancho, y nos bañábamos así de ladito y todo. Entonces... ¿Sabes que ahorita que dijiste eso? Yo creo que sí. Se me vino a la mente esta historia bíblica. Bueno, no habla necesariamente de eso, pero cuando Jesús dice la moneda de esa señora... La de la blanca. Ajá. La viuda. De la viuda. Es muchísimo más para mí que lo que un millonario puede venir a dar, como lo que le sobró. Y sí. Justo así, creo que... Por eso creo que el servicio, o sea, he estado para bien o para mal en muchos lugares donde hay muchísima necesidad y que de todas maneras adoran a Dios. Entonces, el tema de una iglesia cómoda o no... O sea, por eso lo conecto con eso de que no es la iglesia, no es la metodología. Está muy padre que una metodología te lleve a alcanzar más personas. Eso está muy bien, ¿no? Porque eso se trata, ¿no? De alcanzar a más personas, ¿no? Pero lo que creo que hay que tener mucho cuidado es que si Dios te pone en otro lugar donde no estés de comodidad, lo puedas servir de la misma pasión e igualdad. Ahí es donde está, creo, el verdadero corazón de adoración. Ese es mi punto, ¿no? Porque pues, Dios me puede llamar a servir en donde estoy en mi trabajo, a hablarles de Dios, ¿no? Es más, mi mamá a veces me echa carrilla que ya estoy listo para eso, porque he dado consejería matrimonial a colaboradores que son más grandes que yo, ¿no? Y les doy, no, mira esto y esto, mira que yo. Y me llaman para pedirme consejo y yo le digo, mamá, ni casado estoy, es que se está preparando, sí, harto preparado, pero a lo que voy es que el ser, otra vez, ¿no? Ya estoy redundando mucho, pero el servir a Dios no necesariamente es una metodología, una metodología. Servir a Dios es escuchar su voz como Samuel diciendo, venme aquí y que hago. Donde sea, sí. Sea voy, ¿no? Eso es tremendo testimonio, muchas gracias. O sea, todo lo que contaste y después, ahorita que discutían, pues te preguntaba, bueno, ¿y de qué quieres hablar? Y que tu mamá, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues obviamente esto y esto. Realmente creo que es súper impactante cuando una persona está tan negada con Dios y de la nada cuando le dicen sí a Dios es como sí para siempre y por siempre. Porque yo creo que esas son las historias y los testimonios que Dios más utiliza para traer gente a Él.
que uno a veces dice como, no, imposible que esa persona cambie. Pero después ves a un Dios que entra y lo que tú dices ahorita, o sea, no hay nadie que pueda cambiar un corazón más que Él. Por más de que tu mamá te dijera, vaya al frente, papito. Y obviamente no estoy diciendo que las oraciones de los papás no funcionan. Obviamente ahí estaba la intercesión de ellos y seguramente tus abuelitas y toda tu familia. Y era Dios obviamente respaldando todas esas oraciones. Pero al final ellos solo pueden orar, que es tremendo. O sea, la oración tiene muchísimo poder. Pero al final es Dios y el Espíritu Santo el que toca el corazón y el que dice, bueno. Pero algo que tú dijiste también, y es desde el inicio, son nuestras decisiones. Yo siempre he creído que una decisión lo cambia todo. Y son nuestras decisiones las que hacen que sigamos el camino de Dios. Todos los días. Porque tú ese día pudiste ver el día que decías lo del pastor que le pegó a la mesa y todo. Pues ese día tú hiciste un pacto con Dios, pero ese pacto tiene que ser todos los días. Sí. Todos los días. Sí. Y no hay manera de que eso pueda suceder si tú no estás en esa constante adoración. Pero Jaso, ¿quieres decir algo más? No, nada. Pues muchas gracias. No. Gracias a ti por darme el espacio. Toco de afán, porque se me da viaje y yo, no puede ser, te tengo que grabar. Muchas gracias, Jaso, por abrir tu corazón, por contar tu historia y pues para la gloria de Dios. Dios te bendiga mucho. Gracias a todos y pues nada, por favor suscríbanse, compartan y comenten qué parte de este testimonio les impactó, que estoy segura que muchas partes les hablaron. Compártanselo a alguien que de pronto diga, no, este hermanito que está perdido necesita escuchar este testimonio. Sí. Y que seguramente siempre hay ovejas negras en la familia, así que compártanle a esa persona el testimonio. Hola, mi amor. Y ya, Dios los bendiga. Un abracito. Bye. Chao, chao. Si este episodio les bendice, ayúdennos a que llegue a más personas. Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo y comenten qué parte del testimonio les habló o los impactó. Y síganos en Instagram y en TikTok en Muéstranos tu Gloria Podcast, donde subimos los cortos de cada historia que publicamos en YouTube.